Bueno, ahora sí, bienvenidos, buenas tardes. Tomando el desenlace de la entrevista, bienvenidos a pensar y a ver si ponemos en marcha mecanismos distintos para problemas de tanta larga data. Creo que fue casi todo dicho en la entrevista en relación al encuadre institucional, el espíritu con el que estamos trabajando y demás. Y todos los integrantes de esta mesa, todos, además de ser personas muy reconocidas, respetadas y queridas por la Fundación, vienen trabajando desde distintas dimensiones la problemática de los residuos, punto número uno. Punto número dos, han formado parte de un ciclo, no le voy a sacar nada de tema a Pablo, han formado parte de un ciclo en el que ya han dejado sobre la mesa algunas cuestiones que hoy queremos retomar y sintetizar. Mi función es darle la más calurosa bienvenida, no solo a ustedes, porque ustedes nutren el trabajo de la Fundación, ustedes forman el colectivo de más de 64 panelistas y moderadores que tenemos, ¿no?, a lo largo de estos 4 días en el foro. Ahí me hacían el chiste de que la virtualidad trajo dos externalidades positivas. Una, la puntualidad y que todos podemos estar conectados, y la segunda, un tremendo ahorro para la Fundación en catering, en sanguchitos y en brindis, que en algún momento, Dios lo permite, el año que viene podamos hacerlo. Pero ya en alguna de las mesas de ayer ya me dijeron, yo ya estoy para el gin tonic. No sé si a esta hora, pero siempre una copita nos ayuda a relajar. Pero bueno, para volver a la seriedad que amerita este tema y esta mesa, quiero dar la bienvenida a Francisco Suárez, director provincial de residuos de OPDS, a Beatriz Domingorena. Beatriz es la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Florencio Varela, a Alicia Montoya, coordinadora de la cooperativa El Álamo, a Homero Bibiloni, que es coordinador de la carrera de Gestión Ambiental de la UNAG, y a Darío Panelo, socio gerente de RSU Ambiental. Van a estar moderados en este diálogo, yo simplemente voy a acompañar por si alguna eventualidad tiene Pablo, por Pablo Mesa, que es coordinador académico del SEM y también amigo de la Fundación, con quien trabajamos muchísimo juntos. Y Pablo, muchísimas gracias por este aporte, para esta moderación. Bienvenidos a todos y te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Gastón. Buenas tardes a todas y a todos. Vos hiciste referencia a los expositores que pasaron por el foro. A mí, permitime una breve reseña. Más de 25 expositores en el caso del foro de higiene urbana, sustentabilidad y economía circular, más de 500 participantes, Gastón. A lo largo ya comenzamos con este foro desde en junio de este año, así que un largo recorrido. Y la verdad que ha sido un gusto y una oportunidad poder coordinar y moderar este foro. Déjame simplemente hacer alguna referencia de las personas que tal vez no expusieron, pero sí que trabajaron activamente en el foro y dieron sus propuestas y su análisis, ¿no? Yo quisiera puntualizarla porque la intención de esta última jornada es que sea una jornada propositiva, ¿no? Que delineemos, como dijo el secretario Sergio Federovisky, delinear la política y qué es necesario para una política pública en materia de gestión integral de residuos, ya no desde la perspectiva de una economía lineal, sino incorporar principios de economía circular, entre otros aspectos. Pero en el foro se habló primero de una vacancia de información, ¿no? Y en esto que nada sabe, nada teme. Estamos hablando de 5.000 basurales, son 5.000, son 3.000, son 4.500, ¿cuánto? Digo, a veces no se puede gestionar lo que no se tiene información. Entonces es muy importante, me parece, salió en muchas mesas la necesidad de construir información veraz. Los otros aspectos tienen que ver con el andamiaje legal. Ahí Sergio Federovisco de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y esta concepción de la delegación a las autoridades como las responsables de los residuos sólidos urbanos son los municipios o en todo caso la provincia. Y acá sí hubo una emergente fuerte y una coincidencia importante sobre una nueva normativa, ¿no? Que sobre todo en tema de envases y embalajes, que incorporen los principios de responsabilidad extendida del productor. También se habló mucho de incentivar y fomentar y fortalecer la formalización de las cooperativas, ¿no? Y el buen trabajo que vienen desarrollando las cooperativas. También un tema crucial y
en esto recuerdo que hubo coincidencia en la necesidad de los incentivos a la industria del reciclado, ¿no? Se habló puntualmente de la eliminación del IVA en la compra y venta de materiales reciclados, y también la incorporación, de alguna manera, en los principios de la política pública de la economía circular, así como también dos aspectos que son constitutivos: el tema de la recolección diferenciada y el tratamiento de orgánicos, que surgieron muchas voces en ese sentido. Así que la intención de esta mesa de hoy es que sea una mesa propositiva. Vamos a tener una primera instancia, nuevamente 8 minutos para cada expositor, y después mi intención es entablar un diálogo. Le pido a Beatriz, hola Beatriz, que comience, y yo voy a intervenir solamente a los efectos de si se les acabó el tiempo, ¿sí? Así los dejo hablar, y Betty, cuando vos quieras. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todo el Foro Metropolitano, en vos, Gastón, a toda la organización, en esta edición particular 2020, como decías, a todo el panel. Realmente un placer, desde Pablo Mesa, Francisco Suárez, Alicia Montoya, Homero Viloni, Darío Panelo, realmente todos profesionales de primer nivel, que me enorgullece compartir estos minutos con ustedes, y de gran trayectoria en este tema que nos convoca hoy, que es la economía circular. En mi caso, planteado también desde un análisis de los municipios. Sergio planteó muchos ejes, y justamente ayer nosotros dentro de nuestro municipio, que lo voy a compartir también con ustedes, tuvimos una visita vinculada en este sentido con el ministro de Ambiente y con Sergio Provisky, que recién hacía referencia, y que tiene mucha vinculación con varios ejes que tiró y que quedaron dando vuelta. Y justamente yo quería compartir con ustedes, porque él decía, muchas veces está trillada la cuestión de la política pública, y la realidad es que es una herramienta fundamental en los municipios, ¿no? Y es importante, como él planteaba, que esa herramienta que es la política pública realmente sea una herramienta de fortalecimiento para los municipios. Cuando hablamos de economía circular, y sobre todo en ámbitos como los nuestros, del conurbano en este caso, y ámbitos metropolitanos en general, me parece que tiene un gran desafío en estos tiempos ambientales analizar mucho la integralidad de los nuevos tiempos, ¿no? De las reflexiones vinculadas a la cuestión ambiental, de esta transversalidad, de estos ejes que tienen que verse más allá de la cuestión netamente ambiental, donde aparece lo económico, lo social como un eslabón fundamental. Y en esto aparece claramente el perfil también de los recuperadores urbanos, un núcleo de coincidencias que también se da, socioambientales dentro de los recuperadores urbanos, abordajes previos que entiendo que son necesarios, que se tienen que dar antes de la constitución de una política pública, y el marco legal, que recién quedaba dando vuelta también cuando hacía referencia en la iniciación Sergio, este marco legal y esta acción de competencia, sobre todo en este caso, en los estados municipales. ¿Y qué respuestas tienen las políticas públicas en este abordaje? A mí me gustaría reflexionar con ustedes muchos análisis que en este sentido estamos llevando a cabo los municipios, justamente para una aplicación de la economía circular que salga del modelo clásico al que estamos acostumbrados, que muchas veces se hace, o se suena lindo decirlo, en muchas campañas, pero que en la práctica o en la acción diaria tiene que ver con salir de ese esquema lineal y agotar realmente un esquema que tenga que ver con la producción, el consumo y el desarrollo. En eso, para mí, los recuperadores tienen un rol fundamental, pero también el perfil del recuperador hoy, sobre todo en la zona del conurbano sur, está atravesado por distintas problemáticas que nacen desde su núcleo familiar hasta distintas cuestiones que tienen que ver con el trabajo, que ya no individual, sino más colectivo, que están llevando a cabo. También la falta de formación previa, en muchos casos, tenemos que mencionar que en la zona del conurbano bonaerense, muchos de estos recicladores son el emergente de una crisis social y económica que se ha dado y donde es necesaria su preparación y su formación. E incluso hay situaciones también renuantes a la organización entre ellos. Surgen así también coincidencias ambientales de los recuperadores urbanos que se dan sobre todo en lo que tiene que ver con las problemáticas. Algunas situaciones que están vinculadas a problemáticas con el tema de los arroyos. La mayoría de los recuperadores
no tienen varias problemáticas de ordenamiento territorial dentro de su ámbito, problemas que se extienden a lo sanitario e incluso se extiende también a las cuestiones de educación. Estas son problemáticas que nosotros fuimos viendo a lo largo del tiempo a la hora de plantear una política pública y que nos dio pie para estos abordajes previos que han surgido en este análisis y que seguramente surgirán en esta reflexión de estos paneles. Uno es el desconocimiento que muchas veces a la hora de poner una política pública en funcionamiento se tiene en cuanto a la necesidad de lo interdisciplinario, en cuanto a también el desconocimiento de la desarticulación que muchas veces existe dentro de los mismos organismos del Estado a la hora de llevar a cabo esa política pública. Y que eso después se traduce también en una escasa organización territorial y por ende en una escasa participación. ¿El marco legal tiene incidencia en esto? Recién escuchaba a Sergio hablar con respecto a la opinión que él tenía con respecto a las leyes provinciales y demás. La realidad es que los municipios hemos tenido que llevar a cabo también ordenamientos jurídicos que adecúen, ¿no?, a estas realidades existentes y también a este cambio de paradigmas de la cuestión ambiental. Y en esto, bueno, se ha generado la construcción también de distintos marcos normativos que amplíen las competencias municipales en cuanto a la intervención. Claramente la delegación de facultades respecto a tener la potestad de sus residuos también debe conllevar ampliar otras facultades que se tienen que dar dentro de los municipios para que puedan ser capaces de poder llevar a cabo la construcción de estas políticas públicas, que sigan ejes claros que garanticen la gobernanza, también vista desde un punto de vista de mayor integralidad con la comunidad, que entienda bien el sentido de las responsabilidades diferentes y compartidas, y donde la integración para mí de los recuperadores urbanos es fundamental. ¿Por qué hice este análisis un poco previo? Muchos de ustedes me han escuchado hablar en reiteradas ocasiones de la construcción de una política pública que para mí para nada es un eslogan, sino que es una verdadera herramienta de construcción de políticas de fortalecimiento en el territorio que nosotros en Varela denominamos Mi Barrio Limpio, y que ayer, producto de esa política pública, hemos podido lograr fortalecimiento para la creación de una primera estación ambiental en el distrito de Florencio Varela. Hablé previamente de los desafíos y de los interrogantes que deben surgir a la hora de plantear esa política pública y de la realidad, la sinceridad de las cuestiones que nos encontramos y que tenemos que abordar. Pero que esta política pública, el análisis previo de todos estos desafíos y de los que se seguirán dando, porque obviamente es materia de una cuestión cíclica y que se tiene que ir adecuando a los tiempos, nos dio la posibilidad de la construcción de una política pública que tienda a una de las grandes problemáticas que tiene hoy el país, pero sobre todo la provincia de Buenos Aires, que es la reducción de los microbasurales, y la gran incidencia que en esto tiene, positiva, cuando sabemos construir políticas que tengan en cuenta el estamento municipal, que sea una sinergia con el Estado provincial y nacional, como lo está haciendo en este caso, y que sea capaz de construir en ese lazo de sinergia también eslabones de comunicación y de fortalecimiento con universidades públicas. En el caso nuestro, acá lo veo Homero, la articulación permanente con nuestra universidad, la Universidad Arturo Jauretche. Los ejes fundamentales obviamente atacan a la reducción de los microbasurales, gran problemática que hoy tenemos los bonaerenses. Pero también ataca lo que es el recupero de ese lugar como un valor agregado. Y en ese recupero las políticas de sostenimiento, donde mucho tiene que ver toda la acción preventiva, pero también tiene mucho que ver las acciones de control y fiscalización que podamos llevar a cabo. Nosotros a través de Mi Barrio Limpio recuperamos espacios públicos, reducimos obviamente microbasurales, generamos un lugar de esparcimiento, de cultura de recreación, pero sobre todo creamos inclusión. Porque un eslabón fundamental que tiene en cuenta es a los recuperadores informales. Pero no solamente aquellos recuperadores informales que en distintos procesos y distintos momentos han podido lograr un formato de cooperativa, sino aquellos que fueron excluidos de esa situación, que son el emergente de una crisis social, económica, de este último tiempo, y que han sentido realmente que el sistema los ha excluido y han encontrado en esta acción su ingreso diario. En esto, la organización de los estados, y sobre todo la sinergia entre los tres eslabones del Estado, para mí es fundamental.
Y el fortalecimiento y la herramienta que permite estos tipos de políticas públicas es lograr que en la realidad inmediata se puedan construir lugares para un mejor manejo de los residuos, fundamentalmente porque las estaciones ambientales lo que van a generar es una correcta gestión de los residuos. Una descentralización teniendo en cuenta la regionalización, en este caso nosotros por la extensión territorial y por la cantidad de habitantes que tenemos, más de 400.000 habitantes, prevemos 7 estaciones ambientales ubicadas estratégicamente, y prevemos también la conformación de una planta de separación en origen que dé valor agregado a las distintas líneas de residuos, en articulación con la universidad y cooperativas ya constituidas. Pero sobre todo, el nacimiento, sí, voy terminando, ¿no? de esta estación ambiental tiene que ver con generar una política pública que sea capaz de resolver una problemática de residuos, pero sea capaz de generar inclusión. Lo que ayer dimos un gran paso, después de un gran trabajo de 4 años de la constitución de una política pública que lejos de ser un nombre, se ha construido en una realidad, en este caso para los varelenses y para otros municipios que también lo están tomando, es una política pública que genera inclusión, genera sostenibilidad ambiental, pero genera por sobre todas las cosas inclusión y equidad. Muchas gracias, Beatriz. Ha sido la mirada desde el municipio, muy interesante. Sabemos que te excusamos, sabemos que tenés otro compromiso y te agradecemos por estar acá. Le damos la bienvenida a Francisco Suárez. Hola Francisco, ¿cómo estás? Francisco es director provincial de residuos del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido Francisco y te escuchamos. Perdón, ahí estaba muteado. Bueno, para mí es un placer estar aquí, ya hace muchos años, siempre es un espacio, digamos, de reflexión, donde venimos planteando el tema de los residuos. Bueno, gracias Gastón y gracias a todos los integrantes de la mesa, con todos ustedes, Pablo, Alicia, Darío, Homero, Beatriz. Hemos tenido diálogos en este año por distintos motivos, así que bueno, esto es una continuación de estos intercambios. Decirle en primera instancia que la provincia de Buenos Aires, así como dijo Sergio, nos tuvimos que abocar al tema de los residuos hospitalarios, la bolsa roja. En los hechos, bueno, la provincia de Buenos Aires se hace cargo de los residuos patogénicos de la provincia y de la ciudad. El 33% de los residuos que tratamos vienen de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, son unas 1.000 toneladas de residuos hospitalarios semanales que hemos tenido que tratar, y a todo esto ha sido un esfuerzo muy grande la habilitación de centros de tratamiento de patogénicos. Hoy firmamos uno en Bahía Blanca, y en Trenquelauquen, uno de la municipalidad de Trenquelauquen. Entonces, además, hemos hecho una descentralización de una corriente que estaba tratada en el área metropolitana de Buenos Aires exclusivamente, con traslado de más de 500 kilómetros y costos altísimos para muchos municipios, y esto ha significado una reducción de costo muy, muy significativa para aquellos municipios que hoy tienen su centro de tratamiento de patogénicos. Bueno, también decirles que esto lo vamos a contar, toda esta experiencia, en una nueva revista que va a sacar OPDS, que se va a llamar Ambiente en Diálogo. Este primer número va a ser sobre ambiente y pandemia. Así que bueno, pronto, esperemos que antes de fin de año ya esté circulando esta revista. Y el próximo número, ya lo anuncio, que va a salir en el mes de marzo, va a ser sobre gestión de residuos. Así que esperamos también, quien quiera colaborar con artículos, muy bienvenido. Va a ser una revista mixta, indexada, con referatos académicos, pero también de artículos de divulgación y de experiencias de gestión también. Así que bueno, tengan en cuenta este espacio de comunicación que las provincias vamos a hacer, respetando también el pensamiento crítico. Un desafío también para una revista
que se genera desde un ámbito de gestión. Bueno, es poco lo que se puede decir en este rato, pero sí por ahí ideas centrales de esta política desde la Dirección Provincial de Residuos. Una es definir a esta política como una gestión integral e inclusiva de residuos sólidos urbanos. A la GIRSU le agregamos una I más, una GIRSU, le agregamos lo inclusivo como meta de la política. Y en este sentido nos interesa mucho el tema de generar un trabajo de recuperación con inclusión social. Ya Beatriz habló mucho del sector de los recuperadores, para nosotros están en el centro de la política, y también la generación de insumo para procesos industriales. Digamos, es gestión de residuos, trabajo y insumo para procesos industriales. Esto es un eje central de las medidas y políticas que vamos a ir llevando. Otro eje central es trabajar por corriente de residuos. Cuanto antes intervengamos es mejor, y hay muchas corrientes para trabajar. Una central es la del orgánico, porque todos sabemos que genera entre 40 y 50% de los residuos domiciliarios, y entonces debemos trabajar con esa corriente. Estamos trabajando en distintas escalas: compostaje domiciliario, comunitario y municipal, como eso. Pero después hay muchas otras corrientes, los RAEs, los neumáticos fuera de uso, los áridos, las pilas y baterías, y así siguiendo. Hay muchas corrientes donde si se interviene de entrada podemos hacer una mejor gestión. Entonces, clave trabajar por corriente de residuos. Se plantea la regionalización, y me parece un planteo que debemos asumir, pero también tener en cuenta esto: se puede regionalizar por corriente de residuos. De hecho, en un centro de tratamiento de patogénicos en Trenquelauquen estamos pensando que sea para 6, 7 municipios de esa zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces es una regionalización por corriente, y creo que hay que pensarlo también en ese sentido, se puede avanzar. Un tercer punto de la gestión es la remediación de basurales. Sinceramente creo que no tiene mucho sentido contarlos. Ahí por ahí, no sé si coinciden conmigo, pero me parece que lo más importante, sí, está bien contarlos, pero lo hemos contado durante años, la cantidad, y de repente tenemos los mismos. Se han hecho políticas de saneamiento con una retroexcavadora, sacar el basural, y de repente eso que se sacó ahí, 500 metros más allá, aparece otro basural. Entonces hay un problema sistémico, y hay que atacar ese problema sistémico. Creo que hay que tener metas, como dice Sergio, pero también hay que tener metodologías. Y entonces en esto hay que apuntar a cuáles serían las metodologías para abordar los basurales, ¿sí? Una cuestión fundamental es atender a aquellas corrientes que son precursoras de basurales, áridos y poda, fundamental, porque donde se tira lo grande, se tira lo chico. Entonces esto es una regla que debemos atender. Si trabajamos muy bien la corriente de áridos y de poda, evitamos el surgimiento de basurales. Obviamente que hay otras razones de descarga, de desvío, que también los basurales hay cierta correlación con los periodos económicos recesivos, y cuando estamos en una etapa recesiva, el desvío es mayor para evitar costos. Bueno, todo eso hay que abordarlo con metodología. También hay que pensar, bueno, en esto, otro centro de la política, ¿no? Trabajar con basurales con la mira de generar suelo urbano, remediar para generar suelo urbano, ¿sí? Uno dirá, bueno, pero si son pasivos ambientales, si son de carácter público, o son sitios contaminados, si son de carácter privado. Bien, pero hay que abordarlos igual. No hay que abandonarlos, no hay que pensar que esas son zonas de sacrificio, porque todo en algún momento se puede remediar. Veamos Villa Domínico. 40 años va a tardar la remediación de Villa Domínico, pero dentro de 15 años
ya va a poder ser usado. Entonces hay que proyectar de largo tiempo, decir, bueno, no tengamos zona de sacrificio, proyectemos qué se puede hacer con esos espacios contaminados. ¿Qué es lo que estamos pensando muy concreto en plazas recreativas, forestación, compostaje y también vivienda social? Acabo de visitar y hacer un plan de remediación de un basural en Guernica. Y Guernica, con toda la problemática, eso es para vivienda social. Y entonces, rápidamente se está haciendo esa remediación para un plan de viviendas. Entonces, bueno, ahí tener ese reciclado de otra manera, ¿no? El basural convertido en suelo urbano. Bien, en materia de normativas, lo que queremos avanzar, y ya hemos avanzado, ya tenemos una nueva resolución de generadores especiales de RCU, que va a reemplazar a una muy conocida resolución 138 que trabaja con comercios y hoteles, bueno, supermercados, etcétera. Bueno, lo ampliamos los sujetos obligados, van supermercados, todo tipo de hospedaje y todo tipo de comercio que genere más de 1000 kilos por mes, y también universidades públicas. Las universidades públicas son sujetos obligados a cumplir con la separación de los residuos reciclables. Y las dependencias del Estado. Las dependencias del Estado también, y esto también es una novedad. Y la otra novedad es que en todo el territorio de la provincia, no solamente en el AMBA. Bueno, para esto vamos a generar mesas de trabajo con municipios, con grandes generadores, con cooperativas, destinos sustentables, bueno, gente que está inscripta en el registro de profesionales que pueden presentar los planes de gestión. Los grandes generadores o los generadores de residuos especiales deben presentar un plan de gestión y categorizamos, damos jerarquías de certificados según si se cumplen con metas de carácter ambiental y social. Incluimos la fracción orgánica e incluimos también, en el caso de los comercios de alimentos, digamos, la donación de los alimentos vencidos a bancos de alimentos, ¿no? También esto porque esto que llega mucho a SEAMSE de alimentos que están por vencer y se tiran allí, esa picardía, los alimentos tienen un 30% de desechos, ¿no? Francisco, Bueno, ya estás con tu ya estamos. tiempo. Bueno, nada más decir que también hay otras resoluciones para separación en origen y recolección diferenciada y también de RAE. Bueno, esto es un poco a las metas y los instrumentos normativos que estamos trabajando. Muchísimas gracias, Francisco. Ahora quiero dar la bienvenida, es un gusto tenerla, Alicia Montoya, coordinadora de la Cooperativa del Álamo. Bienvenida, Alicia. Desmuteate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La verdad que fue una suerte que haberlo escuchado a Sergio, porque hay cosas que no voy a repetir, y haberlo escuchado a Francisco, básicamente porque hablar de economía circular implica hablar de muchas cosas. Está plagada la Argentina de iniciativas del sector privado, de la sociedad civil en relación al tema. Creo que cuento por primera vez en mi agenda algún panel para hablar del tema hace ya una década, y la verdad que los datos nacionales e internacionales dicen que ha pasado demasiado tiempo, que en 10 años los problemas se han agravado, y tal vez el tiempo que nosotros tardamos en tomar cuenta de esto, la naturaleza sí lo tomó, y por eso nos respondió con una pandemia que casualmente, cuando el mundo dejó de hacer los desastres que hace a diario, ¿no?, la naturaleza se volvió a manifestar, ¿no?, en los lugares más inhóspitos y más increíbles, en la flora, en la fauna, hasta en el color de los ríos, los cauces de los ríos. Entonces, no voy a detenerme
tiempo en explicar cosas que en esta mesa están por demás claras y en nuestro auditorio en general, respecto a la profundidad que tiene la crisis ambiental y la necesidad de decir que llegó el momento de dejar de hablar y pasar a la acción. Y pasar a la acción es absolutamente imposible sin un Estado capaz de enhebrar el conjunto de experiencias de la sociedad civil, de las cooperativas, de las fundaciones, bla, 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 la cantidad de experiencias que recorren la Argentina, y no solo la Argentina, América Latina, en relación a qué hay que hacer. ¿Sí? Entonces, en el qué hay que hacer, ¿sí? Es el Estado el que tiene que poder ordenar el rompecabezas, jerarquizar y empezar a decir, bueno, ¿dónde comienza? ¿Cuál es el primer escalón al que tenemos que llegar? Sergio planteaba un tema muy importante, para mí fundamental, los que ya tenemos algunas canas, fuimos parte del debate en los 90 si Estado centralizado o descentralizado, y parecía ser en aquel momento que el debate era casi de blanco-negro. Me parece que el tiempo transcurrido muestra de que acá no es ni Estado centralizado ni descentralizado, que es una dialéctica entre los estados nacional, provincial y municipales para garantizar que los pisos mínimos ambientales se cumplan. Que si a alguien le falta la plata, la provincia o la nación la coloque para garantizar ese piso ambiental. Y yo digo que las metas a las cuales se refería Sergio son esas. ¿Sí? ¿Cuál es el piso mínimo que nos podemos permitir en la actual crisis? ¿Sí? ¿Qué es lo mínimo, ¿sí? que podemos soportar de desastre para empezar a andar? Y ahí me parece que hay un plano que sin lugar a dudas es legislativo, ¿sí? Que hay que reordenar algunas leyes. Yo tengo la enorme suerte de conocer basurales abiertos desde México hasta el de Bariloche, y la verdad, los otros días hice una visita a Mendoza y otra a una ciudad de la provincia de Buenos Aires, y la compañera que manejó el auto me decía, para mí estoy en el mismo lugar. Y le digo, si vas a México vas a estar en el mismo. Son todos iguales, venís por una ruta, aparece un camino al costado, ese camino hasta donde está el basural está plagado de cadáveres, neumáticos, bueno, distinto tipo de cosas, y después te vas a encontrar con un montón de gente escarbando, ¿no? No difieren sustancialmente, difiere la extensión y la presencia más o menos de algún tipo de residuo. Entonces, creo también que para abordar este problema, me parece que en este sentido iba la funcionaria de Florencio Varela, no se puede abordar desde lo social, no se puede abordar desde lo ambiental, el abordaje tiene que ser multidisciplinario, porque cuando uno habla de economía circular, habla de basural a cielo abierto, habla de violación sistemática a la normativa vigente, habla de un sector social excluido de todo, ampliado ahora en el marco de la pandemia y de la crisis heredada, habla de economía, empresas que a veces no tienen recursos para gestionar adecuadamente sus residuos y la propia legislación los obliga a transgredir la norma, habla del desarrollo de nuevas economías alrededor de la utilización de los residuos. Me pasó en un lugar hace muy poquito, lo puedo decir con nombre y apellido, en Mendoza el área metropolitana está quemando no solo neumáticos, sino una buena cantidad de residuos en Holcim. ¿Sí? Yo creo que Las Heras, patio trasero del área metropolitana de Mendoza, es una muestra de a dónde ha llegado la crisis ambiental. Patética la situación. Y paralelamente, en la misma área metropolitana hay una pequeña pyme, que es una industria metalúrgica reconvertida, que trata el neumático íntegramente, genera insumos para la gestión pública, distintos tipos de elementos que el Estado utiliza en el espacio urbano, y hoy no puede pagar la boleta de luz. Entonces digo,
Es como increíble. Si no está producción, si no está ambiente, si no está desarrollo social, si no está salud sentado en la mesa para componer en cada localidad ese plan que tiene un paraguas nacional, que tiene un paraguas provincial, pero que además tiene una realidad local. Porque si yo hoy digo, voy a cerrar en el marco de una pandemia todas las empresas que no puedan cumplir con la normativa y genero 1000 desocupados más, estamos en un serio problema. Pero tampoco podemos seguir contaminando. Entonces digo, hay una realidad local muy fuerte, por eso no me voy a detener en los recuperadores urbanos, porque creo que al respecto ya no hay nada que decir. Los recuperadores urbanos, como organización laboral, sindical y social, se han constituido una federación, han hecho propuestas al gobierno nacional, trabajan codo a codo en cada municipio, tratando de, pero ese es un eslabón en el marco de una economía circular. Se está necesitando, ¿sí?, una decisión política y estos programas integrales. Si yo digo no voy a usar sorbetes, pero en mi municipio tengo la fábrica que hace los sorbetes y la voy a cerrar y no planteo un proceso de reconversión laboral para esa empresa, que a lo mejor implica un aporte de capital, etcétera, la crisis no se termina nunca. Y en cada corriente de residuos en este país sobran experiencias de tratamiento adecuado que se podrían tranquilamente nacionalizar para que todo el mundo pudiera acceder y ver cómo potenciamos en cada provincia, en cada municipio, pero insisto, fijando un piso ambiental que para abajo nada, de ahí para arriba. Me parece que esto es lo que nos está faltando. Y la última cosa que por supuesto yo brindo, aunque no podamos brindar personalmente y sin los sanguchitos, porque el 1 de marzo del 2021, una vez inauguradas las sesiones en el Parlamento Nacional, podamos presentar proyecto de ley de envase, porque los neumáticos no tiene que pagar la gestión el Estado municipal, como está ocurriendo en muchos lugares, no tienen por qué pagar las vecinas y los vecinos la gestión del PET, del cartón y demás, porque adecuar nuestros estándares a los estándares mundiales tiene una ley, ¿sí?, que nos está faltando hoy hace 17 años ya de su primer presentación, que es la ley REP, la responsabilidad extendida del productor, acorde a los tiempos que vivimos, a las experiencias recorridas, a los aportes que no desequilibren ninguna industria, pero necesitamos el año que viene una ley REP, porque no hay ni Estado nacional, ni Estado provincial, ni Estado municipal que puedan dar un paso serio en tema ambiental si no hay ley REP. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Estuviste perfecta con el tiempo. Sí, te agradecemos mucho la puntualidad. Bueno, le voy a dar la palabra a Homero Bibiloni, coordinador de la carrera de gestión ambiental del UNAC. Bienvenido, Homero, también un gusto tenerte. Si podés desmutearte, Homero. Sí, buenas tardes a todos, estamos poniendo el power. Bueno, agradezco a la Fundación y los felicito por esta nueva organización que, como decía Gastón, es sumamente compleja, nacer de equilibrista entre tanta gente, horarios, dificultades, así que en Gastón, que es el visible, y en otro montón de gente que está siempre atrás de la escena y que también son protagonistas de esto, mis felicitaciones. Yo voy a tratar de hacer muy brevemente en el tiempo asignado una secuencia de reflexiones acompañada por imágenes de manera dogmática porque el tiempo es ciertamente corto, pero tratando de asumir el cómo de las cosas en vez de los relatos descriptivos que, como bien decía Alicia y quienes me precedieron, datan de lejos, ¿no? Bueno, el primer tema que me parece importante es cómo funciona lo ambiental con lógicas circulares, las cadenas de causalidades, todo tiene principio y fin. Cuando uno dispara un efecto dominó, no se para, y en Argentina las cosas parece que sí se paran,
desafiando a las causalidades que tiene la naturaleza, por esta idea del absoluto entramado en red que tiene todo lo ambiental y, por supuesto, la economía circular también. Y en ese marco también hay una cuestión sumamente importante, que es tratar de vincular lo global a lo local en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible, que si bien Naciones Unidas siempre corre un poco el arco, creo que por la urgencia planetaria y por lo que nos enseñó la pandemia, hoy en día van a tener algún poco más de credibilidad y habrá que hacer cosas en función de estos objetivos de desarrollo sostenible. El punto es que la economía circular es una idea en realidad del mercado. Es para optimizar beneficios, disminuir ineficiencias energéticas, superando el concepto de las economías lineales, pero en todo lo que aparece en el mercado, y yo siempre digo que la política rige las cuestiones ambientales porque hay direccionalidades políticas, políticas públicas que se mencionaban antes, tenemos que ver cuál va a ser el protagonismo del mercado en este esquema de las economías circulares, porque indudablemente el mercado no derrama, el mercado es desigual y solamente la presencia pública es la que genera igualdad para los distintos colectivos que están implicados en esta cuestión de los residuos, que es un problema común del 100% de las poblaciones en Argentina. El otro tema es entonces esta idea, ¿no? Cómo direccionamos, porque el Estado desde tiempos inmemoriales es el que ordena la economía, la regula, la tracciona, y el Instituto del Fomento es básico recuperar en estos temas de economías circulares. Se mencionaba con mucho acierto esta cuestión de nación, provincia, municipios. Hay dos cuestiones de sincronía que es necesario hacer. La sincronía virtuosa es que nación, provincia, municipios, para resolver un tema que es el que básicamente se trató, pero no es el único de la economía circular, de residuos sólidos urbanos, se necesita que coordinen sus acciones de manera multijurisdiccional. ACUMAR es una experiencia lenta, pero interesante para profundizar y acelerar, porque así hay conjunción de jurisdicciones, conjunción de competencias y conjunción de disciplinas. Ahora bien, cuando nosotros miramos municipio, provincia, nación, y yo lo ejemplifico de esta manera, es inversamente proporcional los fondos que existen. La nación tiene muchos más, la provincia tiene menos y los municipios corren con el problema y sin los fondos. Un número muy grueso, los municipios, el 50% de lo que necesitan le vienen de fondos externos. Quiere decir que hay un pedazo que no depende de ellos. Ni hablar si se le caen las tasas, ni hablar que el ABL no paga los residuos sólidos urbanos. Y además tienen el doble problema que toda la gente, si los municipios atienden en planta baja, ahí está toda la gente, simbólicamente, la provincia en el primer piso ya no llega tanta gente y la nación atiende mucho más arriba, donde solamente llegan algunos actores. Pero también hay que meter, porque la mirada cultural es siempre hacia el sector ejecutivo. Y en el Estado de Derecho hay tres funciones del poder: ejecutivo, legislativo y judicial. Pues bien, hay que mirar qué legislación se hace a nivel provincia, a nivel nación, a nivel local, y también qué es lo que hace y dice y resuelve la justicia. Y cuando miramos lo ambiental, ACUMAR fue un buen ejemplo de ello. La Corte dictó el fallo, las jurisdicciones dictaron las leyes y los ejecutivos, como pueden, más lento que rápido, tratan de implementarlo. Pero esta mirada de las funciones del poder en el Estado de Derecho no hay que perderlas de vista porque nos llevan a una injusticia en relación a los ejecutivos. Los actores. Esto es otro tema central. ¿Quiénes son los actores de este problema? Las empresas, las cámaras, el movimiento obrero organizado, los saberes originarios que están siempre arrumbados por ahí y solamente se los cita para alguna cuestión de biodiversidad. Por supuesto, la gente en su conjunto, las entidades de la sociedad civil, que son realmente importantes, las que están comprometidas con lo local, las que son subsidiarias internacionales, yo tengo mis reservas ideológicas. Y por supuesto, las universidades como grandes aliados estratégicos para resolver muchos problemas puntuales que es necesario abordar. La ideología, y yo nunca le rehuía el debate ideológico. Y acá la ideología en realidad excluye lo que vamos a ver después. En materia ambiental, los trabajadores están casi ausentes. No forman parte
del repertorio de la discusión. Y por eso me permití un chiste de Donald que representa al imperio en un trabajo de Dorman y Matelar para leer al Pato Donald, donde el Pato Donald, a una manifestación popular que siempre la lógica del imperio los presenta como gente torpe, agresiva, ignorante, los descalifican al dibujo y que están con un reclamo, Donald les dice, dejen eso y vengan a tomar limonada gratis. Esto es una clara mensaje ideológico. Y después, por izquierda de la derecha, hay una cantidad de entidades de la sociedad civil internacionalizadas que abrevan y donde ponen de resalto siempre el tema de donación. Es decir, pertenecer tiene sus privilegios, ustedes dónnenos a nosotros y los más pobres no nos interesa que participen mucho. Entonces, la ideología en estos temas es central. Y por eso es que hay que revalorizar los actores del trabajo, el movimiento obrero organizado, el Ministerio de Trabajo, el INAES y las nuevas estructuras que los movimientos sociales se han creado a través de la CETEP o la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Esto parece que es central en la discusión ideológica de la economía circular por los tiempos presentes y futuros. El paradigma que sintetiza eso es ambiente, producción, empleo, inclusión social para todo esto que se describía del recuperador social urbano, con una cuestión de sustentabilidad que tiene que ver con una lógica económica, porque esto no es gratis, esto hay que financiarlo de alguna manera y no todo se financia con el recupero. El tiempo pasa y como bien se decía, desde el 72 acá, más cuando vencerán los ODS, van a haber pasado 60 años y los problemas no solo no se resolvieron, sino que se agravaron. Un ejemplo interesante que Alicia decía, Montoya, es que ahora hay prácticas que habría que volcarlas rápidamente para esto. Por ejemplo, en cambio climático, el Gabinete Nacional de Cambio Climático, el mensaje del presidente a Naciones Unidas, las políticas públicas, el ministro de Ambiente ha puesto el tema de los residuos alto en la escala de las prioridades, que hay que asociarlo también a eficiencia energética y cambio climático. El tema empresario no es menor. Esto del Pacto Global, la responsabilidad social empresaria, no es una página en el brochure ni en la página web donde se dicen un montón de cosas lindas y poco concretas. Y entre las responsabilidades sociales empresarias hay que tocarle el timbre a los bancos, que son los que más han ganado en todo esto y deberían invertir no solamente en esto como una cuestión de responsabilidad social empresaria, sino también para una de las soluciones que voy a proponer seguidamente, que tiene que ver con fideicomisos públicos para la compra del tema de los residuos. ¿Cuáles son los problemas en síntesis? Las imágenes lo demuestran. El recuperador urbano que hace la micro recolección en el territorio. Pero para que comercializar eso se requiere una escala que el recuperador urbano no puede tolerar en el tiempo, porque él necesita esa plata diariamente para vivir. En un trabajo de agregando valor en la UNAG, que lo hicimos con la Secretaría de Domingorena de Betty, vimos, dialogando con ellos en el territorio, que ellos necesitan cobrar todos los días o cada 2 o 3 días. No pueden esperar a llenar un camión para venderlo. Y además no tienen ese camión. Entonces, entre el micro y el macro del sistema del mercado, tenemos también la fluctuación de los precios durante el año. Entonces, estas variables solo las puede resolver el Estado, la administración activa, el Estado inclusivo y solidario. Y eso se hace analizando la cadena de valor. El punta a punta en muchas cosas es entre lo que cobra el recuperador y lo que vale en el mayorista final, hay 5 veces la diferencia o más. Por eso es que el Estado tiene que trabajar para que ese comercio sea justo y no haya alguien que se apropie de esa renta en esa cadena de valor. Los bancos deberían trabajar muy fuerte para crear fideicomisos a un costo bajísimo, porque van a anclar fondos que no van a estar disponibles de manera permanente, y por eso también hay que articularlo con la nación, con la provincia y con los municipios. En suma, economía circular, participación multiactoral, multicompetencial, responsabilidad social empresaria, jerarquización de los movimientos sociales en términos laborales y del movimiento obrero organizado, porque además no hay solución a este tema si no se juntan al menos 6 áreas públicas. Por un lado, ambiente, obras y servicios públicos, desarrollo social, salud, economía, industria y producción y lo que tiene que ver con consumos sustentables. Las universidades, aliadas y estratégicas, algunas cuestiones que desde nuestra Universidad Jauretche
Estamos trabajando con el Colaboratorio del Sur, con el Centro de Estudios Metropolitanos y con la Mesa de Carreras Ambientales de las universidades públicas de todo el país. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Homero. Gracias a vos. Vemos muchos puntos de encuentro en todos los expositores. Finalmente le damos la bienvenida a Darío. Manelo, ¿cómo estás? Darío, socio gerente de RSU Ambiental. Te escuchamos y un gusto tenerte. Hola Pablo, mucho gusto. ¿Cómo está el panel? Y bueno, felicitaciones a la Fundación por estos espacios que siempre son tan nutritivos. Bueno, la verdad que han elevado la vara de la discusión en la mesa. Felicitaciones a los expositores. No coincido con casi todas las exposiciones, en casi todos los puntos. Un poquito los que les quiero exponer es la metodología de trabajo que llevamos principalmente en el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde trabajamos mucho con la GIRSO en general, haciendo muchos ejes en lo que es la I de lo integral de esa GIRSU, y tratamos de llevarla adelante, bueno, coincidiendo con Homero sobre los ODS, que son un poco una guía. La verdad que son interesantes, y esa integralidad la trabajamos sobre el ODS favorito nuestro, que es el 17, en alianzas estratégicas. También coincidiendo con Alicia sobre que la economía circular no se resuelve con una o dos aristas de esta integralidad, sino trabajando en alianzas con todos los estamentos de la vida de nuestras comunidades. Así que ese ODS 17 es un poco la guía nuestra cuando llevamos adelante nuestras actividades. Trabajamos mucho en forma regional, también tomando lo que Francisco decía, vinculando algunas de las corrientes. En algunos de esos ejemplos, en forma regional, lo hacemos con diferentes alianzas. Por ejemplo, una alianza importante que la venimos llevando hace ya 3 años es la Ruta Verde, que le llamamos. ¿Qué hacemos en este proyecto? Es una alianza con 8 municipios y un trabajo con la gente de Coca-Cola y sus 2 embotelladoras, Andina y FEMSA, como objetivo, como meta, como decía el viceministro, es elevar la métrica de recupero de PET, que obviamente lo necesita la embotelladora o el reciclador de la embotelladora, que los conocemos todos, digo, Reciclar, Ecopec, pero también como un objetivo mucho más interesante, sacar de los basurales a cielo abierto, de la quema, esa botella que muchas veces los recuperadores, por una cuestión de precio, bien atinado lo de Homero, que también hay que trabajar sobre eso, los recuperadores urbanos generan un recupero de aquellos residuos que le ocupan menos volumen, como por ejemplo el cartón, el aluminio, el cobre, y tal vez los PET los dejan en los basurales, no por una cuestión de precio, sino por una cuestión de volumen. Así que bueno, un poco de trabajar sobre eso, y nos hemos encontrado con algunos, para saber las metas si funcionan, tenemos que mirar las métricas, y la verdad que este proyecto de Ruta Verde fue creciendo en los 3 años, y hemos logrado, por ejemplo, pasar de 4 toneladas en el primer año a 117 toneladas por mes en lo que va del 2020, o sea que la métrica creció, y venimos funcionando bien. Eso ha logrado, por ejemplo, que en plantas de recicladoras como la de Chivilcoy se hayan sumado 15 puestos verdes, que también va de la mano de la inclusión, y no solamente lo del PET, sino el resto de las corrientes. Pero bueno, trabajar en forma regional que nos permite, que los municipios puedan afrontar las recolecciones diferenciadas, los puntos limpios. Por ahí la regionalización no es per se, digamos, no es que está institucionalizada, pero sí desde lo operativo, entonces permite bajar costos, permite que haya un poco más de inversión. Así que bueno, eso está funcionando, es un lindo proyecto, y nos encontramos que el mes pasado nos comunicaron desde Coca-Cola que los costos de Ruta Verde en proyectos similares en toda Latinoamérica tenían excelentes métricas y costos muy bajos. O sea que también esta regionalización por corriente, como decía Francisco, funciona también en el bolsillo real de los municipios, y por ende se pueden ser sostenibles en el tiempo, no improntas particulares. Después hemos trabajado con esta integración de regionalización, hemos logrado sumar, por ejemplo,
ONGs que antes no le prestaban por ahí mucha atención, se han sumado en lo que va del 2020, 4 ONGs a estos proyectos. Hemos logrado elevar de 20 puntos limpios en algún municipio como es Salto a 40, por una política que se ve llevada adelante y se ve que las toneladas se generan. Hemos llevado adelante una articulación público-privada que le llamamos nosotros, con 2 municipios y 3 empresas, logrando que la economía circular se vea reflejada en un insumo que una empresa antes lo traía de Alemania, y logramos que ese insumo sea construido a partir de un residuo que esa misma empresa generaba, por una empresa recicladora a 20 kilómetros de la generadora, digamos. Entonces ahí también hay una articulación que antes no ocurría. El residuo se enterraba y el insumo que ellos necesitaban lo traían desde Alemania, por ejemplo. Ahí también podemos contar una reducción de huella de carbono, cómo esa reducción se ve a partir del reciclado. Así que la verdad que trabajar la economía circular en forma integrada, en un esquema regional, vinculando diferentes actores de la sociedad a través de los ODS, en este caso el 17, es un lindo ejemplo para contar y replicar. Y bueno, y me detengo también a mirar que siempre es necesario el marco normativo en todo esto. Yo siempre lo miro al revés, digo, está bueno instalar estos temas y que el marco normativo venga a darnos la contención, y no hacerlo porque está el marco normativo, porque siempre después empiezan las derivaciones, y lo hemos visto un montón de veces, inclusive al día de hoy, que está el marco normativo, como decía Alicia por ahí, las bombillas de plástico o la bolsa de plástico, están las normativas, están las ordenanzas, pero después no están las soluciones integrales, entonces las derivaciones ocurren. Así que me parece que cuando uno lo trabaja de abajo para arriba y después aparece el Estado poniendo el marco normativo en todos sus niveles, es mucho más sólido y más sostenible en el tiempo, y creo que eso nos va a llevar a lograr los objetivos y lograr esas metas que hablaba Sergio. Yo festejo los cambios de resolución que cuenta Francisco, digo, porque son súper necesarios en el interior, poder trabajar en forma integrada, logísticas integradas, procesos integrados en forma regional para trabajar una corriente en un municipio, otra corriente en otro, y poder optimizar la logística, que normalmente es lo más costoso, van a venir bien. Así que yo creo que en el 2021 vamos a tener mucho trabajo los diferentes actores que nos dedicamos a la gestión integral de los residuos. Así que también vuelvo a felicitar a la Fundación por estas mesas, porque nos encontramos con actores que por ahí no conocemos, como en el caso de Alicia, que es un gusto conocerla ahora, y ya te vamos a estar llamando para poder copiar algunas de las actividades que hacen, porque es interesantísimo. Digo, eso de los basurales son todos iguales en todos lados, es como que es transversal a todos los residuos. Digo, las soluciones están, y es un poco por ahí mirar lo que hace el vecino, copiarlas y articularlas. Así que nada, un gusto, no me quiero extender porque la verdad que estaría hablando de cosas que coincido con todos los panelistas de la mesa, así que les agradezco y felicitaciones por el espacio. Gracias, Tío. Lo sumamos a Gastón a este cierre. Simplemente 2 minutos. Quiero resaltar las coincidencias, ¿no? Rescato lo de Alicia del abordaje multidisciplinario, que todos coincidieron, así como también diciendo, bueno, el 2021 tiene que ser el año en donde tengamos una ley de responsabilidad extendida del productor, un poco como tomándolo fuerte como una nave insignia. Homero, la importancia de la articulación, no solo la diferenciación de poderes judicial, legislativo, judicial, ejecutivo, sino también el tema de la articulación nación, provincia y municipio, y me parecía importante lo que tocaste, Homero, esto de la financiación, ¿no? Porque en el principio recuerdo al secretario Federovich hablando sobre, bueno, que la nación toma y se hace cargo de esto. Estamos pasando de un federalismo del discurso a un federalismo de los recursos, y ahí está, creo que la clave. Después, Francisco también me parece importante que abordó el tema de la regionalización, de las distintas corrientes de residuos, de atacar el problema en estado ex ante, lo antes posible, la necesidad y la
la política pública vinculada a saneamiento. Ahí me quedó a mí una pregunta que después podemos hacer un cierre, Francisco, si desde la provincia vos imaginás algún avance en materia legislativa para el 2021, me parecería importante si es que tienen en mente algún otro tipo de resolución. Y Darío, bueno, contando la experiencia de una empresa que muy vinculada a una región y que tiene un fuerte compromiso con la gestión de los residuos, sobre todo en la zona este, como lo explico, de la provincia de Buenos Aires. Así que Gastón, si vos te parece, vos querés hacer algún comentario más, para terminar dándole un minuto por lo menos a cada uno para que cierre. No, bueno, gracias Pablo. En realidad el comentario tiene que ver con la lógica de articulación desde la que estamos trabajando en la Fundación. Digo, me parece que este panel pone en evidencia las distintas dimensiones de la problemática. Tenemos la presencia del gobierno federal, tenemos la presencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, estuvo durante el ciclo del gobierno de la ciudad, están los actores de la problemática. Creemos nosotros en las construcciones colectivas, en las búsquedas de soluciones de manera colectiva, y la verdad también estaba tomando nota en relación a los aportes, porque digo, si vamos a aquella frase que planteaba Sergio diciendo, bueno, para salir no tenemos que recurrir a las mismas soluciones, creo que Homero dio pista, creo que todos dieron pista, ¿no? Uh-huh. Así que en ese punto, contento con la idea de un proceso y que tenemos que seguir trabajando, porque no hay una solución mágica, ¿no? No hay una solución mágica. Alicia y Darío, que por ahí son los que hoy también en distintas dimensiones conocen el territorio, están en la calle, bueno, están ratificando, ¿no? que hay que encarar un cambio de rumbo. Y como no creemos en las soluciones mágicas, como decía, me parece que el cambio de rumbo depende del cambio de actitud. Por supuesto que la legislación, el cambio de resolución, como planteó Francisco, va a cambiar la operación, pero también la cultura en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y en este tema, como en otros, tenemos que apelar a un cambio cultural. Y creo que estamos en un cambio de paradigma. Es un proceso, lo vemos como un proceso. Entonces, en eso, bienvenidos, gracias por reconocer y gracias por sumarse a este aporte colectivo que no vamos a abandonar. Esa es nuestra bandera, no la vamos a abandonar y la seguiremos trabajando. Una vez hace poco nos entró un mail y dice, bueno, están tomando los mismos temas que el año pasado. En la Fundación nos enojamos todos. Y bueno, son temas que no están resueltos, ¿por qué los vamos a abandonar? Sí, la verdad que sí, y aparte la articulación mercado, Estado, sociedad civil es constitutiva a la hora de resolver estos conflictos y en la naturaleza también cultural. Me gustaría darles un minuto, si te parece, para el cierre a cada uno. Empezamos con Alicia. Alicia, si querés un minuto final, y agradecerte por estar no solo en esto, sino hemos convocado antes, ¿no? En otro panel. Sí, no, yo digo, si leo las notas que tomé, ¿no? Y creo que desde la Estrategia Nacional del 2005 en la Patagonia a la fecha, 15 años, ¿no? Han pasado muchas cosas. A mí me parece que la pandemia, con todas las desgracias que no voy a mencionar, ha traído una enorme suerte a todos los que quieran generar transformaciones increíblemente, y es que no hay plata, ¿no? Entonces, cuando no hay plata, desde la empresa hasta el Estado, están obligados a repensar sus recursos y a empezar a desempolvar todas esas experiencias que hay, ¿no? No me voy a referir, porque no me parece que me corresponda a mí, respecto de la estrategia nacional, digo, ¿no? En este momento. Pero sí me parece que, bueno, que hay un cambio de gobierno, un gobierno que llegó la verdad que el contexto es mundial, muy, muy difícil, nadie lo puede negar, pero yo con el tema de residuos le digo a los intendentes, cuando me reúno para plantearles cómo nos parece a nosotros que hay que abordar la temática, hoy hubo uno visitando el Álamo, porque estuve en la provincia de él la semana pasada, le digo, mire,
Digo, la gestión de residuos históricamente es un gran negocio para algunos, así se lo digo a la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto presentado en la legislatura prevé 21 millones de pesos diarios para solo enterramiento. 21 millones de pesos diarios, ¿no? Me parece una vergüenza, ¿no? Porque es casi el presupuesto de tantos municipios, ¿no? Entonces, me parece que este es un momento donde los que quieran realmente transformar tienen además una presión, que es, yo no conozco ningún municipio con los que vengo manteniendo reuniones con Zoom y con algunos que he visitado en este último mes, que no te diga que la recaudación le cayó menos del 15%, ni el más rico ni el más pobre. Entonces a mí me parece que la pandemia presenta una oportunidad en este sentido para explicarle a la población la necesidad de algunas cuestiones y que eso colabore en la toma de decisiones generando un contexto social favorable. Y creo también que el Estado en esto, y esto lo aprovecho que lo tengo a Francisco acá, creo nosotros estamos contentos con el cambio de resolución, pero nos parece, lo conversamos en la Federación los otros días, si yo genero 100 toneladas mes de cartón producto de supermercados y se los asigno a las cooperativas inscriptas en un municipio, sin mirar la cantidad de socios que tienen, y no hay una distribución, porque nosotros hablamos de distribución de la riqueza a veces en algunos contextos, pero sin mirar la cantidad de recuperadores que tienen, sin mirar la cantidad de recuperadores informales, podemos llegar a generar una tendencia, ¿sí?, que es a la concentración en algunos y a volver a armar un mercado intermediario con el nombre de cooperativas de trabajo. Digo, me parece que la historia de estos 15 años ha demostrado que este es un factor que hay que tener en cuenta. Por ahí ya lo tuvieron en cuenta, ojalá que así sea. Gracias, Alicia. Le damos el minuto de cierre a Francisco. Volvemos a agradecer que está presente. Desmuteate, por favor, Francisco. Dale, coincido esto con Alicia, la oportunidad. Hemos compartido la oportunidad del 2001, Ley 992, etcétera, etcétera. Y me parece que también estamos en un contexto de oportunidad y que se puede avanzar mucho. Respecto a la nueva normativa, bueno, las metas es más recuperación, más trabajo, más insumo, más cooperativas, más cooperativistas, global. Después hay que ver en la implementación cómo sean las cosas, pero es más cooperativas, más cooperativistas. Nosotros arrancamos este año con 40 cooperativas y ya estamos al ritmo de 5, incorporando 5 por mes, más tenemos un horizonte de pronto tener 100 cooperativas inscriptas en OPDS. Entonces esto es más cooperativas, más cooperativistas también. Bien. Luego, en torno me preguntaban si había otras resoluciones. Tomando el mismo esquema, porque en definitiva todo iría a un destino sustentable o a varios distintos destinos sustentables, tomando esa estructura que ya se está consolidando en el territorio, con muchas cooperativas, con plantas, también con algunas empresas. Bueno, ahí estamos ya en la redacción de una resolución de separación en origen y recolección diferenciada que obliga a todos los municipios a presentar un plan. Cuando haga un proceso licitatorio tiene que demostrar la corriente de recolección diferenciada. Entonces ahí avanzamos claramente con eso. Por más que la ley 13.592 lo prescribe, bueno, vamos con una resolución que lo haga más taxativo. También estamos pensando todo el esquema de fiscalización con control de cercanía y demás, que es recibimos un organismo que controla 135 municipios con 15 fiscalizadores. Esto, si no hay control de cercanía, no se puede llevar adelante. Entonces, también pensar eso. Responsabilidad, red. Nosotros creemos que puede ser también hecha desde la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y estamos ya en una formulación de una ley REP para provincia de Buenos Aires. Quizás
digamos, vaya a una nación, o que sea más general, pero vamos por una de provincia de Buenos Aires, estamos armando el esquema para eso. Bueno, cierro con una cuestión y es una invitación a la Fundación. Alicia hablaba de la cantidad de dinero que pone la provincia para enterrar. Es muy significativa, son varios cientos de millones por mes, ¿no? Y estamos hablando área metropolitana de Buenos Aires, básicamente, ¿no? Tenemos más del 85% de la cantidad de toneladas. Creemos que hay que trabajar, y esta invitación para la Fundación Metropolitana, creemos que hay que trabajar con algún proceso de democratización de ese AMSE. Esto creo que lo hablamos creo que de 2007 venimos hablando de esto, ¿no? Entiendo, SEAMSE tiene una estructura gerencial con mucha capacidad, pero una estructura política muy concentrada y donde no hay participación de organizaciones de la comunidad, de organizaciones de recuperadores, ni del ámbito universitario, que creemos que quizás con alguna instancia consultiva, con algo que me parece que hay que abrir un poco ahí la participación, las mentes, pensando y diseñando política en gestión de residuos. Y eso es una invitación, porque esto se hace entre la ciudad y la provincia, y ustedes tienen el arte de armar estos encuentros, y ahí les dejo esta iniciativa. Bueno, muchas gracias. Sí. Contesto sí, chiquito favor. porque, digo, la verdad, bueno, Francisco sabe, muchos saben, inclusive Alicia reclamó en el ciclo a un funcionario de SEAMSE, ¿no? Es decir, nosotros no le tenemos miedo a estas cosas, al contrario, hay un nuevo cambio de autoridades en SEAMSE, estuvimos tratando de invitarlos, desde el diálogo podemos entrarle y estaremos trabajando para intentar entrar. Es cierto que tiene una gestión técnica muy buena, la política hace lo suyo y no siempre lo hace de modo virtuoso, entonces en ese punto, como nosotros somos antigrieta y trabajamos los temas, entre comillas, blindando los temas, digo, porque como siempre decimos, el flujo de los residuos es 24 por 24 todos los días del año, el flujo de la movilidad es 24 por 24 todos los días del año, digo, y esos temas no son ni de izquierda ni derecha, ni de un lado ni del otro de la grieta, así que tomamos la invitación, qué bueno que sea público, porque además también de esa manera podemos llegar mejor a SEAMSE diciendo, bueno, aquí estamos para trabajar y aquí estamos para generar procesos virtuosos, así que bienvenida la propuesta y la trabajaremos. Inclusive, perdón, termino con esto, Francisco, el tema legislativo, ¿sí? También se puede trabajar en espejo entre la ciudad y la provincia, ¿no? Ahí tenemos una muy buena expectativa con legisladores de ambos lados del riachuelo para poder trabajar eso, y es uno de los temas que podemos llevar como agenda. Así que buenísimo. Sí, sobre todo, interrumpo con esto, sobre todo si existen todavía sincronías, como lo que pasa en Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con los residuos, los REU, ¿no? Residuos especiales de generación universal, que todavía hay una sincronía en cuanto a ciudad y provincia. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muy interesante lo que planteaste y la nueva novedad, sí que esperamos ver ese proyecto de REP para la provincia de Buenos Aires. Darío, tu cierre, un minuto, si es posible, estamos con los tiempos muy justos. Bueno, Pablo, no, yo dejar como cierre que es muy importante para que todas estas políticas que charlamos se trabaje sobre la responsabilidad social, tanto la empresaria como la de las universidades, digo, trabajar no sobre la RSE, sino sobre el resto de las responsabilidades sociales. Creo que la tendencia mundial viene sobre ahí, hay muchas normas, si bien algunas no se certifican, como la norma GRI, o los ODS mismo, digamos, trabaja mucho la RSE y creo que eso nos puede ayudar mucho más a los marcos normativos y a resolver problemas si empresas grandes, universidades importantes traccionan estas políticas que se van dictando desde el Estado y demás. Así que creo que eso es muy bueno. Así que nada.
Gracias, Darío. Homero, el cierre, tu cierre. Bueno, sí, con algunas líneas telegráficas. Como se dijo, la pandemia nos permitió ver en tiempo real y para esta generación qué pasa cuando paramos el mecanismo predatorio del hombre en el planeta. Los resultados son buenos, no hay lugar a dudas que lo son. El segundo tema, bien recordado, hay una estrategia del 2005 del GIRSU que se presentó en una suerte de roadshow, me acuerdo, con Ginés y con Atilio, por varios consejos federales de todo el país, y de alguna manera creo que ayornado es una senda posible a seguir. Lo de Acumar, cuando nos preocupamos del cómo y por qué se olvidan las cosas, es un modelito muy sencillo: diagnóstico, plan de gestión, financiamiento y control. Entonces, esas 4 cosas, si queremos hacer algo, si no están, no van a venir. Y lo que hay que asegurar, como bien se decía, es presupuesto. Responsabilidades comunes pero diferenciadas, no solamente en grandes generadores, sino también en las matrices públicas, porque realmente otro tema estructural que por suerte se mencionó, yo lo tenía anotado, es SEAMSE. SEAMSE tiene convidados de piedra, que son casi 30 y pico de municipios, que le cobran, pero no participan, no deciden, no hacen absolutamente nada, y un gran generador que ha incumplido sistemáticamente su ley, que es Cava, que genera un volumen importante de saturación de algo colectivo que en realidad es sobre terrenos de la provincia de Buenos Aires. El tema de SEAMSE va a haber que abordarlo definitivamente, y los municipios, además de los recicladores, etcétera, etcétera, las universidades, tienen que tener un lugar en la decisión, porque en definitiva, en parte el SEAMSE está en sus territorios. El otro tema que me parece importante es esta cuestión, ¿no?, de los actores, universidades, movimiento obrero organizado, organizaciones estructurales de los movimientos sociales y de la economía popular. Fiscalidad ambiental para tratar esto. Inversión privada y mucha. Ley de envases, fideicomisos para hacer esto. Sin estas cosas, son todas entelequias. Vamos a fijar un objetivo, hacemos un taller, hacemos la estrategia, validamos, actualizamos la estrategia, siempre en hoteles 5 estrellas, todo muy lindo, pero en una burbuja burocrática que no tiene anclaje en el territorio. Entonces, fiscalidad ambiental, plata privada y mucha, plata pública y mucha, y esto no es que no hay plata, hay un problema de no asignación. Yo pregunto, ¿cuánto vale una estrategia eficaz de descacharreo en términos de dengue y chikungunya? Eso es un daño evitado, eso hay que ponerlo en los números. Los ambientalistas no usamos muchos números que son muy contundentes para precisamente poner estos temas. Y entonces, esta cuestión de las multicompetencias, el ejemplo del Gabinete de Cambio Climático, hay que extrapolarlo para el Gabinete de la Economía Popular y Social. Y con esto cierro algunos aportes de los que se dijeron y que yo logré ir anotando. Gracias, Homero. Bueno, Gastón, hemos llegado al fin de este trabajo de unos cuantos meses. Bueno, en nombre del Centro de Estudios Metropolitanos, hace un gusto colaborar como siempre con la Fundación Metropolitana, y seguramente nos va a encontrar para el año 2021 con otros desafíos y otros foros. Y quería agradecer a los que están presentes hoy como disertantes, pero me gustaría agradecer a los más de 25 disertantes que pasaron por los distintos encuentros con sus distintas miradas y sus distintas perspectivas también. Así que un gusto y a disposición, y los saludo a todos. Bárbaro, bárbaro, Pablo. Sí, es cierto, como bien marcás, fue parte de un ciclo que cierra hoy y que, como se dio en el debate o en el diálogo, hay mucho por seguir trabajando, así que seguiremos trabajando juntos. No quiero dejar pasar la oportunidad de reiterar el agradecimiento de los panelistas, de la gente que estuvo muy activa en el chat, en público, en privado, en la plataforma. Digo, la verdad, eso está bueno, que todos sepan que el espíritu con el que nosotros generamos estos espacios es un espíritu para retroalimentar favorable y positivamente la política pública. Y la política pública que todos tenemos capacidad como para poder hacer aportes en estos espacios de diálogo. Así que gracias a los que estuvieron en el ciclo, a los que están y a los que estarán, ¿sí?, durante el año próximo trabajando. Y también, como dijo Homero, soy la cara visible en esta oportunidad de la organización, pero hay un equipo que ha trabajado muy
muy fuertemente durante todo este tiempo, así que nada, el reconocimiento a mis compañeros de trabajo, porque son ellos los que garantizan que todo esto se puede hacer. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. El foro sigue hasta el viernes y hoy a la tarde tenemos una mesa con perspectiva federal de gobiernos locales, así que en la plataforma www.2020 Foro Metropolitano está la agenda. Los esperamos a todos y les mando un abrazo y hasta la próxima.